Hola a todos, bienvenidos. Ok, para los que son nuevos y bueno, yo conocen mi live, ahorita estoy con mi cuenta, pero para los que no saben, tenemos una cuenta en Spotify, en YouTube y ahí en TikTok, como llamados Café Sin Censura, hacemos podcast. Y esta vez pues vamos a entrevistar a David, que pues sabe de Oli, acuarios, de hecho es un acuariofilio. Sí, ¿lo dije bien? creo que sí, la verdad no sé. No somos lingüistas, pero digamos que sí. Sí. Ok, ahora sí. Por cierto, el integrante del grupo somos Licos, Francesa, Francho, porque ahora Francho no está, pero pues ojalá llegue ya pronto. Y pues acá su servidora Arias. Licos, ¿tienes preguntas que Mm. quieres hacerle a David? Empieza tú. Ahorita, Ok. que- Primero que nada, David, para la gente que no sepa, ¿qué es la acuariofilia o sea, qué es lo que tú haces? Pues yo sé qué es lo que haces, pero quiero que expliques a la gente qué es lo que haces. Ok, mira, la acuariofilia como tal es el cuidado de los peces de ornato. Anteriormente era lo que se llamaba como acuicultura, que era cuidar peces para consumo humano. Pero conforme pasó el tiempo, pues se trasladó ya más a lo que es cuidar peces de ornato por por la selección artificial y buscar nuevos genes y todo esto. Pues encontraron pececitos de colores y terminamos en esto, que es tener peces dentro de peceras, urnas, contenedores, para tenerlos ya sea como una decoración natural o ya como una pasión de querer reproducirlos y hacer un negocio de esto. Mm. yo tengo una pregunta. ¿Por qué te Ok, llamó la atención tu trabajo o qué es lo que más te gusta hacer? pues mira, desde niño yo he estado conviviendo con peces. En la granja de mi abuelo teníamos una pileta donde teníamos varios tipos de peces, tanto para consumo humano como para tenerlos en peceritas. Y luego eso se trasladó a mi casa. Mi papá solía tener peceras en toda la casa. Y pues ahí empezó el gusto de, oh, mira, animalitos acuáticos. No solamente peces, sino llegué a tener tortugas, llegué a tener cangrejos, camarones, he tenido también ajolotes. Y todo esto pues a lo largo de mis 25 años actuales, bueno, 24 voy a cumplir 25, pero a esto me he llegado hasta este punto donde pues ya es algo que quise llegarlo a transmitir hasta TikTok, porque aquí trato de hablar sobre cuáles son los cuidados adecuados y cuáles son las bases científicas que tiene esto, porque mucha gente piensa que tener peces solamente es un contenedor, agua y el pez ahí que se quede nadando. Y no, hay más cosas por detrás. Sí. Ya entiendo, ya entiendo. Yo tengo otra duda. O sea, digamos que si yo quisiera tener una pecera o peces y soy principiante, ¿con qué tipo de peces me recomendarías hacer como que iniciar? Mira, si ¿Y yo qué es fuera lo que debo de vendedor en este saber de momento, cosa básico? Ajá. ok, mira, si yo fuera vendedor en este momento, te diría, llévate todo lo que quisieras y mete los que tú quisieras. Pero no, aquí somos gente responsable. Y te voy a decir que evitemos los japoneses, que va a ser el pez más común que te van a querer vender. Y mejor vete por los guppies, que son los peces más sencillos y con variedad de colores, con variedad de formas, tamaños y muchas cosas más. Entonces, si quieres peces como principiante, como primera persona, los guppies son la primera opción. Y siempre evitar los japoneses, porque a pesar de que sea el pez más común, el más barato y el que todos te van a estar ofreciendo, no es buena opción, ya que cuando llegan a crecer son monstruos, crecen hasta 20 centímetros esas cosas, y para tenerlos en peceras chiquititas, pues nada más les vas a generar estrés. Ahora, ¿qué cosas debes saber? Lo primero es que entre más grande la pecera, mejor, porque caben más cosas, caben más adornos, caben más peces, pero está la parte química. Las peceras se regulan químicamente porque son ecosistemas dentro de un contenedor. Entonces, entre más grande es más difícil que se desequilibre ese ecosistema. Entonces, pues hay que tener esto bien. Una pecera más grande es más equilibrio en el ecosistema que estás creando, aunque sea un ecosistema artificial. Y lo segundo es que tengas un filtro.
Muchas veces te dicen ponle la bombita de burbujas y con eso tienen, pero no, eso nada más genera oxigenación, no te genera algo que esté limpiando constantemente el agua. Entonces hay que optar por tener algún filtro. En mi canal tengo algunos videos de cómo seleccionar los filtros, pero lo principal es fijarse la potencia del filtro en la cajita que tiene y para qué tamaño de pecera tienes. ¿Qué Ujú. es que recomiendas más? Digamos, si es un pez de agua dulce y lo meten con un pez de agua salada, ¿cómo tienes que equilibrar el agua? Porque creo que necesita como que equilibración, ¿no? En ese, o no ponerlos juntos. No se puede. Los animales acuáticos tienen algo que se llama nivel de osmótico, que es cuando pueden soportar ciertos niveles de salinidad. Cuando tú combinas un pez de agua dulce hacia el agua salada, por ejemplo, los que cruzan de el río al mar, tienen una adaptación que hace que regulen la sal en su cuerpo. Pero aquellos que no, que son casi todos los que ya compramos en tiendas porque están acostumbrados nada más a estar aquí y a veces ni siquiera migran naturalmente, si los pasas a agua salada, pues se mueren. Y viceversa, si pasas de agua salada a agua dulce, se terminan muriendo porque no se equilibran. Pero sí hay cosas que debemos equilibrar. Hay parámetros químicos que algunos no conocen y otros sí, pero tenemos tres principales. Uno es el pH, que es qué tan ácido es el agua que utilizamos. Usualmente las personas cuando iniciamos en esto usamos agua de la llave, o agua de un pozo, o agua de un garrafón, en caso de que tengas accesibilidad a esto. Si no tienes, pues agua de pozo o agua de llave. Esta usualmente viene con sales y minerales. Los sales y minerales no son buenos ni son malos, pero sí afectarán al tipo de pez que tengamos, ya que algunos peces no necesitan tantas sales y algunos sí necesitan sales. Y es aquí donde entra el juego de cómo podemos mover este parámetro químico. Entre más sales, el pH es más básico y entre menos sales, el pH es más ácido. Entonces, para jugar con esto, pues utilizamos agua normal de grifo o de llave, o podemos utilizar agua de garrafón o la mezcla de ambos si es que tienes la asequibilidad, si no, pues únicamente con agua de grifo y algunos productos que te pueden acomodar esto. Y los otros factores es lo que generan los animales cuando desechan, que es el compuestos nitrogenados. Estos se regulan naturalmente con el paso del tiempo y en especial si tienes un filtro y plantas naturales, ya que son el abono que las plantas absorben y son la comida que en el filtro se van a albergar bacterias y esas bacterias se comen eso. Entonces, si tú controlas los compuestos nitrogenados y controlas el pH, pues ya puedes decir que más o menos tienes un acuario estable. Ok. Para el cuidado de las Mm. peceras, ¿cuánto tiempo se necesita cambiar el agua? Ya ves que hay algunos que tienen como su filtro. ¿Cada qué tiempo se puede cambiar el filtro o darle mantenimiento? Mira, el cambio de agua, hay muchos que de manera empírica te dicen semanalmente. Lo ideal es que si ya estás muy metido en esto, revises parámetros, revises el pH, revises la cantidad de nitrógeno, revises la cantidad de fósforo, la cantidad de potasio, etcétera, etcétera. Y cuando ves que estos niveles no están en lo que sería ideal, cambias el agua. Pero como nosotros somos principiantes, los cambios de agua los hacemos semanalmente y nunca se saca el 100% del agua. Se saca un porcentaje. Sacamos 20%, 10%, 30%, 40%, 50%. Esto va a depender de la cantidad de peces que tengas. Entre más peces, más agua sacas. Nunca llegues a más del 50%, al menos que tus peces estén enfermos y un médico veterinario te diga tienes que hacer estas cosas para que el tratamiento funcione adecuadamente. Pero lo ideal es que saques semanalmente, si eres principiante, cierto porcentaje, 20, 30, 40%. Y los Ok. filtros, el mantenimiento se da cuando estos dejan de tener la corriente que normalmente ves. Si tú tienes un filtro por ahí, vas a ver que tiene una corriente siempre constante. Cuando esa corriente empieza a bajar, es hora de cambiar el filtro, ya sea porque se saturó, porque ya está muy... Se le metió un pececillo y se queda atorado en el filtro, porque si pasa, o se le metió un caracol y también se atoró. En esos casos es cuando se debe dar el mantenimiento.
Mira, aquí tenemos Mm, una pregunta de Arturo. Dice, pregunta, ¿existe alguna marca de producto para pecera? Sí, hay muchas marcas, pero la premium, la que todos tienen así al tope, se llama Sikem. Se escribe CHM, por si lo quieren buscar. Sikem es la marca premium porque es una empresa que se dedica a hacer productos químicos, se dedica a hacer peceras, se dedica a hacer filtros, se dedica a hacer complementos extras de las peceras y demás. Y tienen muy altísima calidad. Y obviamente, pues en relación calidad-precio, pues tienen un precio considerablemente alto. Pero para acá nosotros que estamos empezando, siempre me voy a la parte de que nosotros empezamos porque pues esa es la idea de que si tú vas empezando empiezas a conocer más o menos. Entonces nosotros como apenas estamos empezando, la marca Lomas, la marca Bioma son las que más asequibilidad podemos tener económicamente. Pero ya conforme pase el tiempo, pues lo ideal sería buscar mejores marcas, porque a mejores marcas también mejoran ciertas características de los productos que ellos venden. Así es, mira, aquí ya pusieron Sikem, Tetra y Cera, son una de las más reconocidas y son de las más famosas y las que tienen productos de más alta calidad. mm. Ok, ya llegó Franchu. Franchu, ¿tienes preguntas? Muy Hola, buenas buenas noches. noches. Sí, tengo una pregunta. Claro, Igual y mi pregunta es un poco idiota, pero de todos modos la voy a hacer. ¿Es aquí no hay posible, preguntas así. es posible que una persona compre compre o extraiga del mar un pez y lo pueda poner en una pecera? Sí, ¿no? Y en dado de que sí, ¿qué necesitas para obviamente aclimatar la pecera para un pez de mar y no de agua dulce? Ok, bueno, actualmente existen granjas que están cerca de costas que ya crían a los peces, pero anteriormente, inclusive en estos días, hay ciertos peces que por más que quieras en cautiverio no se dan, entonces van hasta ciertos lugares donde las poblaciones de estos peces son estables y lo sacan. Esto, si está en el marco legal, pues sigue las legalidades del país, pero si no está en el marco legal, simplemente los extraen sin saber el impacto que genera y pues ya te los llevan y te los venden. Y ya dependerá de ti si sabes la legalidad de ese animal o no la sabes, pero pues en caso de tu pregunta, si lo compras, para poder aclimatar este tipo de peces que vienen del medio natural al medio artificial, a veces es muy difícil, en especial por la comida. Los peces que vienen del medio natural, pues todo lo buscan que esté cerca en su entorno, pero cuando nosotros lo pasamos a un medio artificial, es decir, una pecera, y no tenemos esos medios, ese alimento que él llega a comer, se suele morir. Entonces, si tú llegas a comprar animales, ya sea de procedencia legal o ilegal, de preferencia no hagan lo ilegal, pero actualmente les digo, eso sigue siendo parte del mercado y es algo que tenemos que estar trabajando, en especial las autoridades, para que regulen esto. Pero si compras algún animal que venga del medio natural, tratar de tener previamente una zona donde tú puedas generar los cultivos de algas, en caso de que se alimenten de algas, o una zona de reproducción de los animales que ellos coman, ya sea krill, fitoplancton, plancton o pequeños percebes, pequeños crustáceos que puedan vivir dentro del agua. Ok. Tengo una segunda pregunta. ¿Tú sabes o tienes información a base de los acuarios que hay establecidos a lo largo del mundo en diferentes países? No, y sí, conozco algunos de México porque los he visitado y he platicado con gente de ahí, pero como tal a lo largo del mundo no. Y sí me gustaría, porque sería interesante ver cómo ellos tratan a porque en esos casos sí traen a veces peces del medio natural, ya que algunos acuarios funcionan como reserva y hay otros que simplemente son expositorios. Entonces, tratar de ver cómo ellos pueden hacer que estos peces sobrevivan al medio artificial y de ahí tomar esa información para pasarla a las granjas. Y en las granjas ya poder tener la forma de poder criarlos y reproducirlos y evitar seguir dañando el ecosistema marino. Ok. Ahora, Mm, tengo una pregunta. Si no sabes la respuesta, no pasa nada. Pero esta pregunta la he tenido durante muchísimo tiempo. ¿Por qué es tan difícil para muchas personas, o más bien para muchas empresas que se dedican a tener acuarios? ¿Por qué es tan difícil
exportar a un tiburón a un acuario? Sí, de hecho, bueno, aquí en Guanajuato tenemos el acuario del Bajío. Aquí tenemos tiburones punta blanca, tenemos tiburones nodriza y tenemos tiburones punta negra. Son tiburones pequeños, pero a lo que me comentaron la vez que fui, tener tiburones en un acuario de esta magnitud, tanto expositorios como reserva, es difícil porque no se suelen adaptar al medio, no suelen comer porque tienen un estrés y entran en un medio de letargo en el cual ya no se alimentan y sobre todo el espacio en el que están nadando no es el adecuado. Entonces, cuando juntas estos tres factores, el animal en cuestión ya no puede vivir adecuadamente, ya no está en un entorno que para él es familiar. Por lo tanto, empieza a estresarse, empieza a no comer y al final termina muriendo. Y eso ya termina siendo un costo y un impacto ambiental porque muchos tiburones no se crían. Raros, creo que nada más es el tiburón nodriza el que se ha logrado crear en cautiverio. Inclusive se vende para tenerlos en casa. Y también, sí, creo que nada más ese es el que se puede como tal comercializar de esa manera. Entonces, ya es un costo y es un impacto ambiental. Y esto es algo que actualmente por la misión de los zoológicos y acuarios, según la UASA, pues es evitar este tipo de acciones. Pero está en eso, en que no se adaptan y al no poder adaptarse terminan falleciendo. Ok, muchas gracias. Y de nada. Yo- David, una preguntita. ¿Cuál es la diferencia entre una pecera cuadrada a una pecera redonda? O sea, ¿qué animales entran en una pecera redonda y qué animales entran en una pecera cuadrada? O rectangular, como le quieren llamar. Mira, esta es una polémica muy grande porque muchos, si te pones a buscar en foros, si te pones a buscar en videos, muchos van a decir que las peceras circulares no sirven. Y la realidad es que sí sirven. En esos mitos está que una pecera redonda distorsiona la vista de los peces, lo cual científicamente no se ha demostrado y no hay forma de demostrar esto, pero en el comportamiento sigue siendo el mismo comportamiento y en cuestión de moverse por el entorno no se ve que los peces se estén chocando. Entonces, ese mito de que distorsiona la vista, pues es falso. Lo que sí peligra en unas peceras redondas es que son de poco espacio. Al ser de poco espacio, no puedes tener gran cantidad de animales dentro. Puedes tener plantas, todas las que quieras, pero animales no. A lo mucho podrías tener crustáceos como son las gambas o camarones, inclusive pequeños peces que no pasen más de 3 centímetros, porque el tamaño, bueno, las peceras en general tienen tamaños estándar. Ya si la mandas a hacer, pues ya es otro tamaño. Pero los tamaños estándar existen. Entonces las peceras redondas, que son la bolita tal cual, el tamaño estándar más grande que pueden tener es de 30 litros. Y 30 litros ya funciona para tener cierta cantidad de peces. Pero vuelvo a lo mismo, muchas personas en donde sea que busques, que no son medios formales, te van a decir que no se puede, que es maltrato y la fregada. Pero si tú la condicionas adecuadamente, esa pecera puede servir. Obviamente teniendo las condiciones ideales y que no, no sobrellenes las peceras de animales, porque pues terminarás generando lo que sí es el maltrato animal. Entonces, pues ya, llegando a la pregunta, pues la diferencia nada más es la forma Ok. y el uso que le tienes que dar. Ok. Mira, tenemos dos preguntas aquí de las personas que nos están escuchando. Una de ellas es, quiero tener una tortuga. ¿Qué recomendaciones dar a una persona que quiere tener una tortuga en casa? Okay. La primera es, si es una tortuga semiacuática, la más común que vas a encontrar son las del género Trachemis. Aquí te vas a encontrar tortugas orejas rojas, tortugas orejas amarillas, tortugas pavos reales, falsas mapa y mapa. Cualquiera de estas que acabo de mencionar son tortugas que tienen los cuidados similares, ya que provienen de zonas muy similares, recorren Estados Unidos, México y parte de Sudamérica. Por lo tanto, si llegas a comprar una semiacuática, lo más común es que te encuentres cualquiera de estas, en especial las de orejas rojas o japonesas. Y los cuidados sería, primero, tener un espacio amplio y evitar las peceras de riñón o riñoneras, como les dicen, o tortugueras, ya que estas no tienen las condiciones adecuadas para que estas puedan vivir. Y normalmente si las tienes aquí, se terminan muriendo porque les llegan infecciones en la piel
en los ojos o mueren de neumonía en caso de que estés en un estado o una localización muy fría. Por lo tanto, sería tener una pecera grande donde puedas separar una zona de seca, se le dice así a aquella zona que está fuera del agua, y una zona húmeda, a aquella zona que tiene agua. Y en la zona húmeda preferentemente tener un calentador, ya que las tortugas, al ser reptiles, no regulan su temperatura naturalmente. Ellos necesitan una fuente externa que les ayude a regular la temperatura. Y para ello naturalmente está el sol, que calienta el agua y todo. Pero ya en una pecera tenemos el calentador de agua. Y ya, si es una tortuga terrestre, lo más común que vas a encontrar serán las sulcatas. Las tortugas sulcatas son de las tortugas de tierra más comunes que puedes encontrar y muy famosas. Se están haciendo actualmente en redes sociales, creo que puedes ver varios videos de tortugas de este tipo. Y estas tortugas, a pesar de que son de tierra, se ocupan cierto grado de humedad, ya que pues al ser reptiles necesitan tener su piel en ciertas condiciones. Por lo tanto, lo ideal sería tener un terrario. Este puede ser de plástico y cubrirlo con pitmos. Es un musgo que suelen vender para terrarios, y con eso tener que tenga su platito y su alimento. Ok, bien. Mm, Vámonos con la siguiente pregunta que creo que también es buena. Y aquí Derby nos está preguntando, o más bien a ti, ¿por qué a día de hoy el maltrato animal hacia los peces está tan normalizado y justificado? El maltratar los peces son de las mascotas más maltratadas desde hace muchísimo tiempo. Y esto es porque muchas personas piensan que tener peces simplemente es agua, un contenedor y el pez ahí que nade. Y echarle la comida que quieras hasta que se llene toda la pecera de comida si quieres. Esto se normalizó bastante, en especial por las caricaturas y las series. Porque tenían a su pececito en una pecera muy simple y tú lo ves y dices, quiero tener algo así. Entonces, desde ese tiempo se empieza arrastrando la idea. Es decir, tener peces nada más es agua, el contenedor y el animal. Pero pues actualmente se trata de combatir eso. Mi canal está buscando eso, evitar que tengamos una tenencia irresponsable y no llegar al maltrato de los animales. Y muchos canales tratan de hacer esto, muchas personas tratan de generar que esto ya no se esté haciendo, pero actualmente se sigue haciendo. También es culpa de los vendedores. Y no quiero decir que todos sean malos, pero algunos vendedores, con tal de generar ganancias, te van a dar todo lo que ellos quieren sin tú saber si realmente te va a funcionar. Te van a decir, llévate tantos peces, y en esos peces van cíclidos, van peces de tamaños pequeños, van peces muy agresivos, van peces que se estresan fácilmente. Y pues al final toda esa combinación es un revoltijo que va a hacer que unos mueran, otros vivan, unos se coman, otros terminen muy lesionados y así. Entonces, para tratar de combatir esto, lo principal sería informarse de qué es lo que voy a tener y cómo lo voy a tener. Y ya con esto ver conforme la marcha cómo realmente lo vas a querer tener, cómo va a ser tu forma de armar tu pecera, porque cada quien la va a armar a su gusto y a sus preferencias. Yo no te voy a decir cómo lo tienes que hacer, solo te puedo dar los pasitos de cómo hacerlo. Y pues sí, los peces son de los animales más maltratados que tenemos, pero hay que tratar de combatir eso. Ahora tengo Muy otra bien. duda. ¿Ves que hubo un tiempo, o bueno, no sé si aún siguen haciéndolo, pero ves que en los acuarios te daban como unas tipo gotitas que ponían azul el acuario? ¿Qué tan malo o qué tan bueno es que les pongan esas gotas a los acuarios? Mira, eso que te venden se llama azul de metileno. El azul de metileno es un medicamento de amplio espectro. Principalmente se usa para combatir ataques bacterianos. Cuando tú administras constantemente eso, estás intoxicando a los animales, ya que le estás dando una sobredosis de medicamento a los animales, y por tanto los animales se intoxican, o cuando les llega una enfermedad bacteriana se hacen inmunes. Entonces, si tú estás haciendo eso constantemente, vas a terminar dándoles pues un maltrato a los animales, ya sea por el estrés constante que le generas por estar en una intoxicación constante, o porque ya no los vas a poder curar. Entonces, hay que regular eso. Muchas personas te dicen que lo uses porque o es anticloro o pinta el agua como si fuera el mar, pero no es eso. Eso es un medicamento.
y como tal debe usarse solamente cuando sea necesario. Entonces, si te lo venden, di no. No lo quiero, gracias, y mejor búscate algo que diga anticloro ahí en la etiqueta. Cualquier marca, pero que diga anticloro. Una preguntota. Mm, Dime. ¿Qué opinas de la romantización de los delfines? Ay, eso es un tema polémico, ¿eh? Mira, es que está bien que se tengan en acuarios que se dediquen a a la conservación de animales. Que ahí sí los tengan y los estén exponiendo, pero que ya los tengan para dar show, para mí y para muchos creo que no está bien. Porque les generas un estrés innecesario. Pero si tú los tienes nada más para exhibirlos y tratar de investigar sobre ellos, cómo los puedes reproducir y demás, está perfecto. Pero siguen estando en un espacio que a veces no es lo necesario para ellos. Muchos acuarios antiguos, los más viejitos que puedes encontrar, los tenían en urnas, bueno, no urnas, en tanques demasiado pequeños para ellos. Entonces, actualmente, pues muchos de los acuarios nuevos que se están haciendo tratan de que esos tanques donde los delfines van a estar, pues traten de ser más grandes. Pero sigue siendo algo que ya no es tan funcional porque muchas veces esos delfines vienen del medio natural y otras raras veces vienen del medio pues de cautiverio que se lograron reproducir en otro acuario que estaba del otro lado del charco o en otro país. Entonces, ahí sí está difícil esa decisión de si es bueno o es malo y por qué deberíamos romantizarlo y por qué no. Y otra pregunta, bueno, no es tan pregunta, dice, ¿podrían hablar sobre la desinformación que existe sobre las oxigenaciones del acuario? Sí. Mira, los vendedores te venden, eso suena muy redundante, pero bueno, las personas que se dedican al comercio te venden las bombitas de aire, las que son bzzz y sacan un montón de burbujas. Y te dicen, eso es oxígeno. Esas bombitas realmente solo son compresores que avientan aire. No avientan oxígeno y no generan oxígeno. La oxigenación en el agua como tal, en cualquier medio, ya sea en un artificial que es un acuario o un estanque o un tanque y en un medio natural, pues es cuando se mueve el agua. Cuando tú estás moviendo el agua constantemente, generas un intercambio gaseoso, donde los gases más, se puede decir, más ligeros salen del agua. Ahí se va el dióxido de carbono y se van algunos otros gasecillos. Y los gases más pesados son absorbidos por la corriente del agua. En ese va el oxígeno. Y es cuando el agua se empieza a oxigenar. Por eso un río, cuando está moviéndose constantemente, tú puedes ver cómo las burbujitas rebotan y cómo se mueven alrededor de toda la superficie. Eso mismo se tiene que trasladar a los acuarios, a los estanques, a los tanques y demás, para que esa oxigenación que tú ves naturalmente se genere. Es por eso que están las bombas de flujo de agua, están los filtros, inclusive las bombitas esas que te venden como oxigenadores, porque una vez que revienta la burbuja arriba, pues mueve la superficie. Pero sí, esa bombita que te venden no es oxígeno, nada más es aire que se mueve en forma de burbujitas. Se ve bonito, puedes hacer decoraciones con ello, pero pues no es oxígeno. La oxigenación se da cuando mueves el agua tanto en la superficie como internamente. Ok. Yo tengo otra preguntota. Igual es para con respecto a los delfines. Eh, ¿Por qué en su hábitat natural, o sea, ya en el mar, son agresivos en cuestión de que violan a sus parejas, matan a tiburones y todo esto lo hacen por diversión? ¿Por qué lo hacen? Lo de violar a sus parejas como tal, eso se ve en todos los animales, no hay consentimiento como tal oye, quiero tener relaciones sexuales contigo para tener un hijo. El término de violar creo que es más humano, pero si lo trasladamos a esa forma de humanizar eso, pues sí podemos decir que todos los animales pues violan a los propios animales para poder reproducirse, ya que eso es un instinto natural. Pero lo otro de matar por diversión, hay muchos animales que lo hacen, también las orcas lo hacen, juguetean también con sus presas antes de comérselas o inclusive nada más las andan aventando por todos lados. Y eso lo hacen porque son comportamientos
no podría decir que naturales, porque eso sí lo desconocería y te estaría echando mentiras, pero sí son comportamientos que a veces ya se ve tendencia en ellos antes de ingerir algo, ya sea porque primero quieren ver si lo que se van a alimentar realmente está vivo, o si quieren pues primero quitarse el estrés que tienen por estar cazando o evitar que los cacen a ellos. Y creo que ya sería todo porque de ahí en más no conozco por qué él realmente. Si no, sí te diría exactamente el por qué, pero hasta ahí yo puedo decirte lo que sabría en este momento. Ok. Bueno, contestando preguntas que tenemos acá en el chat, por ejemplo. em, por ejemplo, Albert nos pregunta, o más bien a ti te pregunta, ¿qué peces son los ideales para, para el clima de la Ciudad de México? Pues si los vas a Mira, tener este está sin interesante, calentador, creo yo. a ver, bueno, si los vas a tener sin calentador, por ser una zona donde pues es muy fría para pues el medio acuático, si los vas a tener sin calentador, tienes que buscar aquellos que sobrevivan y estén en buenas condiciones a temperaturas de 10 grados hasta los veintitantos que pueda hacer. Ahí entran los japoneses o los goldfish. Entran algunos que se llaman albonubes. Son peces negros muy chiquititos. Entran otros peces que se llaman guramis paraíso, que también resisten esas temperaturas. Pero si ya tienes un calentador, puedes tener cualquier otro pez que se adapte a la temperatura que tú desees. Ok, yo tengo una pregunta. ¿Cuál es la... ¿cómo podría decirlo? Mm, ¿Cuál es la duración que usualmente tienen los goldfish? Porque usualmente creo que son los pececitos que más suelen ser consumidos por el ser humano. Entonces, ¿cuántos años dura un pez dorado usualmente? Si lo cuidas bien y le das el buen trato, hasta 40 años. Hay creadores Wow, japoneses que tienen sus generaciones continuando sacando crías y crías y crías y tienen a los originales ahí nadando todavía. Pero si los cuidas mal, 2 días. Porque son ok, peces que tú los verás muy gorditos, bonitos, pero son bien delicados. Y más porque son peces artificiales, naturalmente no existen. Tienen varios problemas genéticos, los cuales hacen que si se alimentan mal, se mueren. Si están en ok, un agua que no es, se mueren. Y así, son como los pug. ok. Ahora, tengo otra pregunta y ahorita hiciste mención de los peces japoneses. Em, ¿Cuál es la razón del que dos peces japoneses del género macho constantemente se estén peleando? Esto lo sé porque yo una vez, cuando era niño, tuve peces japoneses, tenía dos, y llegó en un punto donde literalmente los veías matarse dentro del agua, o sea, era una guerra donde los tenía que separar porque no podían estar juntos. ¿A qué se debe esto? ¿Cuál es la naturaleza de este comportamiento? Principalmente cuando hay disputas entre machos, se da porque están en un territorio o en un espacio muy pequeño. Entonces, a pesar de que sean peces muy tranquilos, por más espacio que tengas reducido, siempre se van a estar peleando. Entonces, usualmente cuando llegan a ver estas disputas, si son puros machos, es porque las hormonas y feromonas que están liberando en el agua por época de reproducción los tornan así. Pero si hay hembras, esto puede disminuir y a la que van a agredir, pues será la hembra con tal de que uno logre reproducirse. Por lo tanto, si tienes ahí parejitas, hay que tratar de que haya más hembras que machos para evitar que se agregan entre sí. Y también puede generarse esto por el estrés de estar en un espacio tan pequeño. Aunque sean peces calmados, esto lo puedes ver con cualquier tipo de animal. Cuando son animales calmados y están en un espacio muy reducido, el estrés por no poderse mover alrededor de la zona sin estar cerca de alguien a cierta distancia es significativo.
y empiezan a haber agresiones entre ellos por invadir su espacio. Ese pudo haber sido el caso cuando tú los tenías. A lo mejor Ok, estaba en un espacio muy pequeño para sí. ellos y De pues hecho, ahora que haces mención de esto, sí, los tenía en una pecera. Era una pecera mediana, no era pequeña, pero tampoco era enorme. Pero yo creo que era eso. Y ahora que mencionas esto, pues yo creo que pasa con la gran mayoría de los animales, ¿no? No importa que sean terrestres o marinos, el simple hecho de ganar territorio y sentirse que son el macho alfa, pues necesitan, mm, como que necesitan ganarse el respeto de otros animales y decir, yo soy el que manda aquí y te callas, ¿no? Básicamente. sí, de Creo que es hecho, lo que ahora que me comentas pasó con estos pececitos. sí, también pasa con Están, los humanos. están preguntando aquí si los peces marinos pueden comer lo mismo que los de agua o necesitan una exporte extra. Mm, los marinos usualmente son especialitos para comer la comida que normalmente venden en los acuarios, que son las hojuelas o las obleas. A ellos se les da principalmente gránulos, alimento vivo, ya sean artemias, plancton, fitoplancton, peces más pequeños, infusorios, etcétera. También se les suele dar pastillas o alimento liofilizado, ya que al ser marinos, la dieta que ellos se les da en los criaderos, en caso de que sean de un criadero, pues es más de alimento con tal de que crezcan rápido y se puedan reproducir más rápido. Pero pues podrías intentarlo. A lo mejor con una marca buena de alimento podría funcionar. Ok, chicos, ¿tienen más preguntas? Nos quedan todavía 12 minutos. No sé si Sí, tengan alguna otra preguntita. yo sí tengo otra. De hecho, sí. ¿Ves que hubo un tiempo de moda que estaban los peces estos que eran como que ahorita ya son ilegales, que de hecho que si lo ves en el mar los tienes que sacar y no puedes devolverlos porque te pueden multar? Que los ocupaban para limpiar peceras. ¿Qué tan cierto eran esos que servían para limpiar peceras? Es falso. Los peces, Sí. en este caso se llama, le son plecos, pero pertenecen a los, Ándale, gracias. no, a los, ¿cómo se llaman? A los loricaridos. Los loricaridos son los peces que se pegan a los cristales y, bueno, se pegan a cualquier superficie y comen de ahí porque en las superficies naturalmente se generan algas y en los cristales, en una pecera, en un medio artificial, también se pueden generar microalgas y eso es lo que comen. Lo que está pegado ahí son las microalgas que se generan, más no comen la suciedad. No hay animales que coman como tal la suciedad. Pueden aprovechar algunas cosas de ahí, por ejemplo, el escarabajo pelotero que no come estiércol, sino come lo que hay dentro del estiércol. Y pues algo así lo querían relacionar con estos peces, con los plecos. Y sí, se volvió una plaga enorme. Aquí en México y en muchas partes del mundo es una plaga feísima porque muchas personas lo compraron chiquito, de 5 centímetros, y cuando te das cuenta esas cosas ya miden 30 y ya no sabes qué hacer. Y todo porque te dijeron, te va a limpiar la pecera. Pregunta, dicen, quiero tener un ajolote. ¿Qué tan factible es tener un ajolote? Mm, es factible, relativamente fácil. Los ajolotes son animales muy sencillos a la hora de cuidarlos. Obviamente lo más difícil con ellos es mantener su alimentación y su temperatura. Los ajolotes son animales que necesitan temperaturas entre 10 a 18 grados. Si superan esta temperatura empiezan a estar en un estado de estrés que puede obligarlos a que hagan la metamorfosis. Y usualmente cuando son el ajolote tal cual, el que no hace metamorfosis, el de México, el de Xochimilco, si llega a hacer metamorfosis puede que muera por estrés. Hay otros que sí pueden hacerla y se convierten ya en salamandritas, pero si es el ajolote tal cual de México, si llega a hacer esto se te puede morir. Y lo segundo es la alimentación. Los ajolotes comen por succión. Cuando tú les dejas algo, ellos succionan y todo lo que hayan succionado se lo van a tragar.
Entonces, si en tu pecera tienes piedras grandes del tamaño de medio centímetro, si el ajolote hace succión, se puede ahogar. Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso. Es preferible tener arenas, las cuales, pues, si el ajolote las succiona, pues las puede expulsar después, ya sea con las heces o solita las avienta otra vez. Y pues comen mucho alimento vivo. Con ellos es preferible tener, se le llama tubifex, son gusanitos rojos chiquititos, ya sea vivos o congelados, los que les puedes dar. Y también venden su comida especial, se llama ajolote pellets, creo, las que les puedes dar para que coman. Ok, Ok. Sí, Arias. ok, bien. También preguntan, dicen, quiero montar un biotopo amazónico, ¿qué peces y cuántos me recomiendas? Ok, bueno, un biotopo como tal es un ecosistema en miniatura en un estado artificial. Si tú quieres montar un biotopo amazónico, hay que ver de qué región del Amazonas te quieres enfocar. Puede ser la central que está en Brasil, por donde corre el río principal. Si es ahí, para formar el biotopo primero tendrías que tener todas las raíces que pueda haber en ese medio. Hay algunos árboles que crecen cerca del agua y generan esas estructuras raizales, entonces generarías eso. Y ya cuando tengas esa generación de ese mini ecosistema, para poder meter peces, hay que ver de qué zona son. Si son de esa zona de Brasil, entrarían muchos tetras, en especial los tetras neón o los tetras cardenales, porque esos peces se distribuyen casi por todo el canal amazónico. Entonces, habría que ver primero qué región quieres tener, o si va a ser un biotopo en general que digas amazónico y quieres meter todo lo que hay en el Amazonas, pues podrías meter los altums, los escalares, los ramiresis, las monjas, los tetras, los que mencioné, el león y el cardenal. Inclusive puedes meter corridoras como la corridora de Venezuela, que también recorre el río Amazonas y algunos derivados de él. Mm, creo que sería la última pregunta, sería esta. ¿Cómo sé si mis características son aptas para tener peces o mejor me compro un perro? Mm. Primero es mucha paciencia. Esto de tener peces es bastante paciencia, porque pues lo vas a tener que ver crecer desde cero. Tú lo armas y vas a ver cómo poco a poquito empieza a crecer. Y puede que te encuentres con problemas, principalmente de algas. Las algas no son malas, pero si no las cuidas bien, se pueden reproducir enormemente y vas a tener al final muchas algas y pocos peces. Entonces, si te llega a tener este problema de algas y te desesperas fácilmente porque no lo solucionas, puede que no sea tuyo. Entonces, el principal factor y la principal virtud es paciencia y una responsabilidad de que lo que tienes ahí es algo vivo y tienes que cuidarlo como tal porque no lo puedes sacar a pasear, solamente lo puedes estar observando, entonces tienes que estar constantemente sabiendo que si algo pasa, le va a pasar a todos los que están ahí adentro. Yo tengo una pregunta con respecto a las peceras y qué tan dañino es la luz que luego les ponen. Nada más aquellos que están flasheando les pueden hacer daño porque encandilan mucho los peces. Las luces normales que utilizan son LEDs. Estas, por la forma en la que está constituido el foco, no afectan más que la primera vez que lo enciendes, que llegan a encandilar. Pero si parpadean mucho y están consecutivamente parpadeando y cambiando de color, eso sí les puede afectar ya que les genera un estrés por estar encandilados y un estrés lumínico también. Entonces, lo ideal sería que esté en un solo color fijo o que si es RGB para cuidado de plantas, que esté en un tono constante y no esté cambiando a cada rato. Mm. Ok. ¿Otra pregunta que quieran Tengo hacer, una, chicos? tengo una última pregunta, sí. Eh, yo siempre he pensado que todos los animales son capaces de demostrar cariño o también sentimientos. ¿De qué manera puedes ver que un pez te está agradeciendo? ¿De qué manera puedes ver el afecto que un pez te puede dar?
¿Cómo es cómo es el comportamiento? ¿Cómo ves tú que es el comportamiento? Porque un gato o un perro, pues, usualmente se acercan a ti, te dan besos, te lamen. Bueno, esos son los besos que yo digo, ¿no? Eh, Juegan contigo, duermen contigo. Siento yo que eso es como que un sentimiento que el mismo animal tiene contigo porque está agradecido de estar contigo. Pero en el caso de los peces, ¿cómo sería la relación? Eso está difícil porque como tal científicamente no hay estudios de cómo generan las emociones hacia alguien. Ok. Pero por experiencia te puedo decir que muchos peces cuando ya te ubican, te ven en el cristal todos los días y saben que si tú estás ahí les vas a dar de comer, se acercan. Yo tengo uno actualmente, se llama ácara azul y es, bueno, esa es la especie. Cuando yo me acerco a la pecera, él se acerca hacia el cristal y empieza a nadar de un lado para otro, para donde yo voy. Y si me ve con el bote de comida, lo primero que hace es asomarse arriba y estar en la superficie constantemente viéndome hasta que le eche de comer. También cuando uso pinzas, hay unas pincitas para pues plantarlas, las plantas. Pero también con esas pinzas a veces doy comida. Y el primero que viene a él cuando ve que traigo las pinzas es ese pez. Siempre se acerca porque traigo las pinzas o traigo el bote de comida y es el primero que va a comer. Los demás peces que he tenido no lo hacen. Este es el primero que yo veo que realmente como que sí está agradecido en el sentido que tú le dices que yo estoy con él. Y pues sería la única forma en la que yo te podría decir que no te tienen miedo que tú estés cerca de ahí, porque a veces hay unos que tú te acercas y se esconden. Ujú. Entonces, este podría ser la forma en la que ellos te demuestran, que tú te acerques con ellos, los observes o cuando les des de comer estén cerca de donde tú estás dando de comer. Ok, pues muchísimas gracias por responder a todas mis preguntas. De nada, un Licas, placer. ¿tienes otra pregunta que quieras hacerle? Nada más, ¿cada qué tiempo le puedes dar de comer a un pez? Bueno, esa sería la pregunta. Depende de la cantidad de peces que tengas, pero pues podría ser en la mañana y en la noche, o nada más en la mañana y hasta el siguiente día otra vez en la mañana. También depende de la calidad del alimento y el tipo de alimento. Pero lo usual es eso, en la mañana poquita y en la noche otro poquito. Ok. Última pregunta, David. ¿Dónde te podemos encontrar? Para que la gente que se quedó con dudas o con preguntas te puedan hacer preguntas y tú puedas contestarles. Ah, yo me atiendo el paquete. Mira, aquí en TikTok me pueden encontrar como David con peces y en YouTube apenas empecé a resubir los últimos videos que estoy haciendo, entonces también en YouTube me pueden encontrar como David con peces. Y ya, también si me contactan directamente por Instagram, por ahí creo que tengo ligado mi cuenta de TikTok a Instagram, también ahí me pueden mandar mensaje, siempre les contesto a todos y si no tengo la respuesta, pues les trato de dar más o menos por dónde podrían buscar una respuesta o quién los podría asesorar. Bueno, pues esto ha sido todo por nuestra parte. Muchísimas gracias a David Compeses por estar el día de hoy con nosotros aquí en Café Sin Censura. Esperemos que hayan pasado una noche agradable junto de un café caliente o un té favorito. Y nos estaremos viendo en el próximo lunes para traer a un invitado más y también descubrir cosas nuevas que nos tiene la vida. Gracias a Arias y también a Licos por estar con nosotros. Nos estaremos viendo en el próximo episodio aquí en Café Sin Censura. Gracias.